Hola, bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Bueno, pues vamos a continuar con el tema que estábamos viendo en el video anterior, que era acerca del declive de la fe, de aquella impaciencia que muchas veces nosotros podemos tener ante las situaciones que nos llegan a pasar alrededor o aquellas peticiones que hemos estado día a día pidiendo y pidiendo, y ya llegó un tiempo en donde nos hartamos y dejamos de pedirle a Dios. Pues vamos a repasar un poquito, les voy a hacer un resumen para todos aquellos que sea la primera vez que están viendo este video y se familiaricen un poquito acerca del tema que estamos viendo. El declive de la fe es aquel desequilibrio que hay justamente en cómo nosotros nos llegamos a sentir firmes o no ante una situación. Recordamos que en ese momento Zacarías y Elizabeth eran los personajes principales que había en esta historia. Y igual en la Biblia viene desde Lucas 1, del 5 al 25, acerca de su historia. Y lo estábamos viendo más a fondo acerca de qué era lo que nos quería dar a entender este tema. Igual, recordamos, ya les había yo comentado, se nos hace muy fácil a veces pedir y reclamar las cosas que queremos y anhelamos, pero nunca nos ponemos a pensar como tal que no tenemos como los puntos básicos el tomar algo en serio. Y aquí Dios nos muestra a través de esta historia que a Zacarías y Elizabeth, ellos ya en el momento actual en el que le estaban pasando aquellas cosas que ellos ya habían pedido, no era un momento bueno para ellos, pero sí era el tiempo perfecto para Dios. Igual aquí en esta historia nos muestra 3 puntos específicos acerca de cómo no vamos a dejar de creer en Dios. Y el punto número 1 que habíamos visto anterior es tener una relación con Dios. Y veíamos en el versículo de Lucas 1:6 y igual la constancia y la perseverancia. Esto del primer punto, recordemos que hablábamos acerca de que uno no puede estar pidiendo cosas a Dios sin ni siquiera conocerlo. No podemos exigir algo a alguien que ni siquiera sabemos cómo es, quién es, sino que tenemos que ser igual constantes y perseverantes y no nada más querer que de un rato a otro ya se nos cumplan las cosas. Ya les había yo comentado que para Dios todo tiene un tiempo específico y que no tiene que ser con sentimiento cuando pidamos las cosas, sino que tiene que ser con una convicción de fe. Veíamos igual que decía en este punto, en Juan 14:21, que aquellas personas que tienen los mandamientos, que los conocen, que los guardan, tienen que estar confiados porque en la Biblia lo dice que Él nos da demasiadas promesas y que Él las va a cumplir. Igual hay que recordar que en esos puntos hablaba algo muy claro, que cuando llegó aquella respuesta hacia Zacarías de que él era un sacerdote que estaba pidiendo y estaba pidiendo, llegó un momento en donde dejó de pedir porque ya solamente pensaba en que ya iba a llegar su tiempo de muerte, a quién se les iban a quedar las cosas. Igual veíamos, terminando el video anterior, unas preguntas que eran muy importantes, que con esto voy a comenzar el segundo punto. Y es acerca de que si las cosas que nosotros pedimos son la voluntad de Dios, si Él lo que ya nosotros pedimos nos respondió y nos dijo no, y no lo queremos escuchar y estamos necios y necios que sí es, que sí es, que sí es, y nos vale cuál es la consecuencia que nosotros tengamos. O igual que ya Dios nos respondió y ni siquiera estamos atentos a que ese no era el plan, o que Él ya nos mandó aquellas cosas que eran lo que nosotros estábamos pidiendo y ni siquiera conocemos su voz, que para eso fue el primer punto, y el segundo,
de estar constantes y tener una relación con Dios. Y ya les ponía yo como ejemplo acerca de una mamá con su hijo que ya uno conoce como la voz de su mamá, ya la mamá conoce como la voz de su hijo. Igual así evitamos que así como le pasó a aquella persona que se está ahogando, poner atentos nuestros oídos y ver a la primera vez cuando Dios nos está respondiendo. Y vamos a ver en este segundo punto, que es entender y comprender que Él nos escucha. Ya como les había yo dicho antes, en Lucas 1:13, que aquí nos habla acerca de que en el momento en el que llegó la respuesta, llegó un ángel a Zacarías y a Elizabeth a darles aquella respuesta que ellos tanto anhelaban. Para todo el mundo, Zacarías y Elizabeth ya estaban muy viejitos para tener hijos, pero hay que estar al pendientes en algo y es un punto muy importante que a veces cuando nosotros recibimos una respuesta que llega en el momento que menos nosotros le esperamos, es porque llega en el tiempo perfecto para Dios. Aún así, que nuestro tiempo no sea un tiempo adecuado. Igual, aquí nos recuerda algo muy importante, que es el no juzgar el no jugar y el no juzgar en la relación que nosotros tenemos con Dios, que un ratito sí somos cristianos, otro ratito no somos cristianos, solamente cuando nos convenga. Y el no juzgar es no estar como reclamando y diciendo, ay, es que no me escuchan, ay, es que no esto. Porque igual hay que recordar que lo que nosotros declaramos con nuestra boca, eso tendremos. Y si Dios ve que nosotros estamos, ¿cómo se dice? A pesar de que no llega ya pronto esa respuesta, estamos firmes y estamos firmes y estamos firmes con Dios, Él va a ver que nosotros estamos en su espera. Pero si Él se da cuenta que en el momento en el que nosotros ya le pedimos, nos desanimamos y se nos hace muy sencillo echar todo a la basura, todo lo que ya habíamos hecho anteriormente, gracias a Dios, y ya decimos, no, ya no soy, y ni siquiera estamos diciendo, no, ya no soy cristiano, sino que nuestros actos son los que nos marcan como si sí o como si no somos, porque recordamos que en la Biblia igual dice que con sus frutos nos conocerán. Y vamos a ver en este siguiente versículo, que dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí nosotros tenemos que estar conscientes en esto. Para nosotros, a Dios no hay que comprenderlo, no hay que tratar de decir, ay, ahora Dios qué pensará, sino simplemente hay que obedecer. Es lo único que tenemos que hacer. No hay más, porque sí, Dios en la Biblia tiene demasiadas promesas que son hacia nosotros. Pero nosotros es tanta veces la impaciencia que tenemos, tanta es esa desesperación que tomamos a veces lo más sencillo, que Dios en ese momento nos puso algo muy difícil en cierta forma, algo que va a su tiempo perfecto, que se va construyendo poco a poco y nosotros queremos irnos a veces por el lado fácil y tomar aquellas cosas que el diablo puso para desviarnos de aquello perfecto y hermoso que Dios ya tenía para nosotros. Y ojo, nos hemos perdido demasiadas bendiciones a veces por querer ir por el lado más sencillo. Les pongo así, para construir una casa hay muchos y lo ponemos en diferencia. Sí, en Estados Unidos es más fácil como construir una casa porque no lleva tantas cosas. Y ahí no están tan prevenidos que hay que va a venir un temblor, un terremoto y tienen que ponerle traves y todo eso. Y aquí sí, hay ciertos lugares donde saben que es una zona sísmica y hay que ponerle traves, varillas, unos soportes
para que no le pase nada al edificio y resista ciertos grados en el caso de un temblor. Y aquí Dios nos lo dice claramente. Para Dios, Él tiene grandísimas cosas hacia nosotros, pero nosotras no las conocemos, ni estamos, ¿cómo se puede decir? Ni estamos tan conscientes de qué tan grande es lo que Dios tiene. Dice, vamos a ver otra vez, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, cosas que nunca hemos visto en nuestra vida, que ni nos imaginamos, que ni hemos escuchado qué tan grande Dios puede llegar a hacer sus maravillas y que ni han estado en el corazón de nosotros como tal, de que ay, luego nos enamoremos así, sino que son cosas más allá, cosas que no son cualquiera que digan, ay, qué bonito, no es ni lo bonito ni lo excelente, sino es algo más, pero más de la perfección que Dios tiene hacia nosotros. Y aquí va algo que les había yo comentado en el video anterior que íbamos a tratar en este. Aquella palabra que yo tanto he repetido, que es cambiar lo más, cambiar algo mejor por algo más fácil, es a lo que se refiere esto. Lo mejor es lo que nosotros no nos imaginamos, lo que a nuestra perspectiva de tener, si lo ponemos a lo que realmente va como más hacia nosotros, de tener hacia una persona perfecta no es aquella que nos imaginamos con los ojos azules y altos, o no sé, cabello corto, largo, un moreno, fornido, no sé, como se lo imagine cada quien. Y hasta en las chavas igual. Es algo mucho más allá, que algo que en vez de que uno lo busque para que a uno lo llene, para que a uno lo haga sentir bien, sea para que sea un trabajo mutuo, que tanto nosotras o los chavos hagan sentir a su pareja como ellos a ellas y viceversa. Es algo en el cual nosotros ni siquiera lo tenemos contemplado, es como un regalo sorpresa, una fiesta sorpresa, que a mucho más allá de aquellas emociones que uno puede sentir en ese momento, a mucho más allá uno llega. Y así es esto. El cambiar lo mejor por algo más fácil es estarte evitando todo aquel proceso que Dios quiere para ti, todas aquellas cosas que Dios te quiere ir preparando y te quiere ir enseñando, y tú luego quieres tomar lo más sencillo para satisfacer aquellas necesidades humanas que uno tiene. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí viene aquí viene igual en Esaú, en la historia de Esaú y de Jacob, en Génesis del 1 al... En Génesis, en el versículo 25 del capítulo 5, y ya se habían visto anteriormente en otras historias cosas más o menos parecidas, pero esta es la que más se asemeja a eso. En Génesis justamente nos va contando acerca de esta historia de estos dos hermanos, que uno era aquella persona que ni siquiera salía de su casa donde estaba, que no era ni siquiera aquella persona que, que estaba así de que andaba de allá para acá, que se andaba moviendo, que estaba tranquilo y así, sino que realmente lo que hacía Esaú, a diferencia de Jacob, era que él era alguien que cazaba, que estaba con sus padres, que los ayudaba, que era, ¿cómo se puede decir? Una persona grata ante los ojos de Dios. Y Jacob era alguien comodino, alguien que en el momento en el que quería las cosas, las obtenía. Se iba por el lado más
sencillo, por el lado más fácil, como para obtener aquellas bendiciones que en algún momento le fueran a llegar. Y este es a lo de cambiar, igual que viene un dicho, no sé si es una frase que dice que cambiaste los frijoles por las lentejas. Y eso es a causa de que en la historia de Jacob y de Esaú, Esaú ya venía muy cansado de que había ido a, ¿cómo se llama? A cazar. Y en ese momento en el cual él había ido a cazar, pues obviamente estaba ya casi muriéndose de hambre, se sentía muy mal y estaba como muy deshidratado, casi desmayándose, y vio que su hermano estaba acomodando todo su comida, iba a hacer un potaje que igual traía lentejas, y él decidió vender eso por aquellas bendiciones que Dios le había dado, por aquella primogenitura que se le había dado a Esaú. Para ser más específicos, ese viene en el capítulo 25 del versículo 19 al 35. Entonces, para hacerlo ya más corto este relato, a eso se le llama. Esaú ya tenía ¿cómo se dice? Ya tenía una bendición enorme, algo demasiado bueno, que es aquella bendición que se le llega a dar a los hijos para que sean muy prósperos, muy bendecidos, multiplicados y todo. Y entonces eso solamente se le da a aquella persona que haya nacido primero. Y fue lo único que necesitó Jacob para poderlo obtener de Esaú. Entonces, así fue como pasó todo esto. Esaú prefirió deshacerse de una primogenitura que él iba a hacer muy bien a lo largo de su vida, que iba a ser, no sé, como, imagínense que fuera su herencia, que ustedes no trabajaran y como tal se esforzaran tanto y ya les dieran una herencia que con eso iban a vivir toda su vida. Y prefieren agarrar y regalársela a aquella persona que ni siquiera se esfuerza, que ni siquiera sale o que es alguien muy consentido que está en su casa sin moverse, sin nada por el estilo, y prefiere vendérsela por comida o por algo que tan siquiera sea para satisfacer una necesidad propia y no aquellas necesidades que Dios nos ha dado para que las satisfagamos con su palabra. Y esto es a lo que viene esta palabra, de cambiar aquello mejor por algo más fácil, de simplemente agarrar y sin pensar cuál es aquella bendición que Dios le haya tenido a lo largo de su vida, pero que ya la tiene entre comillas asegurada, y darla. Y eso fue de ahí el origen de esa palabra, de tanto cambiar los frijoles por las lentejas, como cambiar aquello mejor por algo más fácil, por algo que ni siquiera te vas a tener que tú estar esforzando. Y esto es a lo que viene todo esto. Hay veces que nuestra fe, en el momento en el que tiende ya a venirse abajo, es lo que hacemos. Y es a lo que se refiere este segundo punto. Que entendamos y que comprendamos que Él nos escucha, que tal vez hay veces que nosotros esperamos una respuesta que como tal Él nos hable. Pero hay veces que Dios manda a sus hijos a hablarnos, manda a otras personas a hablarnos, inclusive estamos leyendo la palabra y nos habla de esa forma. Con la Biblia, con un versículo y así.
o con situaciones a través de lo que estamos nosotros leyendo que se asemejan, ya como les había repetido, en la Biblia es un instructivo de cómo tenemos que seguir nuestra vida, cómo tenemos que ser y cómo tenemos que actuar con la gente. Hay veces que muchos dicen, ay, ¿cómo el libro te va a estar diciendo cómo tienes que ser? Y yo me pongo a pensar, si muchos dicen que un libro no nos dice cómo tienen que ser, y no es porque le esté yo echando a la gente, entonces, ¿cómo un doctor, ya para ser doctor, necesita leer ciertos libros para seguir esas instrucciones para poder operar? ¿Y por qué no lo hace él solito? Y nada más, cualquiera se puede llamar doctor. Igual un ingeniero, un arquitecto, un abogado, todos tienen que leer algo, que esa es la base para poderse llamar abogados, doctores, enfermeros, ingenieros, programadores, etcétera, etcétera. Así es como nosotros, para podernos llamar hijos de Dios, tenemos la Biblia, que es el libro que Dios nos dio de instructivo para cómo poder vivir nuestra vida y evitar que nuestra fe vaya cayendo y que en vez de aquellas situaciones que nos pasen, que hay mucha gente que le encanta recalcárnosla y decir, es que tú caíste aquí, 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 y este es un consejo que viene en este punto, aguas. Hay que decirles a aquellas personas que tanto les encanta estarnos diciendo cosas que ya fueron nuestro pasado y que en vez que aquellos errores que tuvimos sean unos errores que nos tiren al recordarlos y que en vez de que vaya creciendo más y más y más y más nuestra fe, vaya cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, sea aquellos errores ahora se conviertan en virtudes para saber cómo no caer en lo mismo. Y que en vez que con eso nuestra fe vaya cayendo, vaya nuestra fe aumentando porque estamos reconociendo que a través de esos errores y a través de esas cosas y de no cambiar que evitó Dios que cambiáramos lo mejor que Él ya tiene para nosotros por algo más sencillo, por algo que no nos va a costar ni ganárnoslo, ni dar un esfuerzo, que es lo que se necesita para todo, que en vez de evitar que pasara eso, estuviéramos conscientes y que fuera subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y darle gracias a Dios y creer más que a diferencia de otras personas que han cambiado su primogenitura por un plato de lentejas, nosotros estamos bien y estamos firmes ante todo. Sin ningún problema y sin ninguna cuestión, estamos bien. Y eso es a lo que nosotros tenemos que estar atentos, que Él sí nos escucha, porque si no nos escuchara, nos dejara caer. Y sí, no sé por qué a muchas personas les llegan a pasar muchas situaciones, pero si pasa es por algo, porque Dios nos quiere enseñar. Y si Dios no lo quiera, vaya a ser como Samuel y Eli, que llegue hasta una tercera llamada para que uno entienda y comprenda acerca de qué es lo que pasa a nuestro alrededor. O que sea mucho mejor como Zacarías, que a pesar de esa espera que él tuvo, se cumplió. Tal vez no a su tiempo que él quería, pero sí al tiempo perfecto de Dios. Y bueno, pues vamos a llegar hasta este segundo punto. Nos falta uno para terminar este tema que sí es más extenso, porque sí está, ahora sí que sí, para poder entender acerca de la vida de Zacarías y de Elizabeth, que fueron los padres de Juan el Bautista, sí hay que entenderle y como ir desmenuzando poco a poco acerca de todo esto. Entonces, recordemos que el día de hoy vimos y Dios nos recuerda que Él sí nos escucha y que no tenemos que desesperarnos. Si conoces a alguien que ahorita está como de, ay, no, ya mejor voy a hacer otra cosa, que se aguante y que se acuerde que no hay que cambiar la primogenitura
o aquellas bendiciones que Dios tiene para nosotros por un plato de lentejas. O en palabras coloquiales, no cambiar lo mejor por algo más sencillo, por algo más fácil, por algo que no vaya a costar. Y recordar que si así como nosotros podamos estar en espera, ¿quién dice y no? Y como a Zacarías y Elizabeth, que entre tanta espera, un ángel fue el que les llevó aquella respuesta. Y digo, yo sí me voy a esperar otro poquito más para aquellas cosas que yo le he pedido a Dios. Estaría padre que un ángel viniera y que me dijera, oye, ¿sabes qué? Esta es la respuesta, aquí está lo que necesitas, así. Hasta yo creo que se ha de sentir uno bonito que eso pase. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte de este video. Acuérdense que vamos a estar subiendo ya la última parte de este tema. Suscríbanse en la parte de abajo, activen las notificaciones y déjenos un bonito like. Compartan si es que conocen a alguna persona un poquito desesperada que ya ven que ya está como queriendo irse al lado más sencillo. Y díganle, espérate, todavía te falta un poquito más. Dicen que el que persevera alcanza. Entonces, si perseveras y oras a Dios, vas a poder alcanzar las bendiciones. O si no, decirle quién te dice y no, y si te esperas, viene un ángel y te dice cuáles las cosas que necesitas. Pues bueno, cuídense mucho y recuerden, solo nos falta un solo punto. Y aquí es donde va a responder Dios hacia nosotros cómo le podemos hacer para saber si aquellas cosas que nosotros pedimos o anhelamos son de parte de Dios o no, y que cómo nosotros podemos darnos cuenta que Él sí va a responder a aquellas cosas que le hemos estado pidiendo. Dios los bendiga a todos, cuídense mucho y nos vemos.